Buenas tardes, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a dar unos 3 minutitos y en lo que se incorporan las y los demás y comenzamos porque hoy tenemos mucho que hacer. Eso va a ser una clase muy nutridita. Entonces esperamos pues empezar lo más puntual para que nos dé tiempo de explicar lo más posible. Y pues unos 3 minutitos, ¿sale? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, pues si les parece bien, vamos a dar inicio a nuestra clase, la sesión del día de hoy. Y lo primero que les quiero mostrar es que, el panel de tareas. Esto porque el día de hoy, pues si ustedes se dan cuenta, se vencen dos tareitas, que son las dos tareas del tema uno y el tema 2 correspondientemente a cada tema. Aquí tengo yo el reporte de la plataforma. De la tarea del tema uno, 8 personas han presentado la tarea. Mientras que en el tema 2, el sistema me reporta que 6 personas han entregado tarea. Aquí vamos un poquito más lento. Ahí les encargo, por favor, que suban su evidencia. No se les olvide. Esto simplemente es un amigable recordatorio. Porque necesitamos tener las evidencias ahí en la plataforma para revisarlas, registrar desde luego su porcentaje. Recuerden que esto es 40% de la calificación de esta materia y el 60% restante es su proyecto final. Y bueno, pues para poderles también yo dar una retroalimentación a tiempo de esas tareas, un comentario a cada quien. Ya saben que a mí me gusta tomarme el tiempo de leer cada tarea y darles un comentario que pueda ayudar a enriquecer su trabajo. Y pues bueno, para que esto lo podamos hacer en tiempo y forma, ahí les encargo mucho que quienes no hayan subido alguna tarea lo puedan estar haciendo el día de hoy, porque luego se vence y el sistema cierra automáticamente para el día de mañana, ya no permite subir
esas tareas, ¿no? Entonces, ahí está el aviso de las tareas. Y bueno, el día de hoy el día de hoy y mañana, de hecho, estas dos últimas clases que tenemos de metodología, este mini taller que estamos pues ya por finalizar, casi, vamos a enfocarnos, una vez que ya hicimos como la discusión, como el debate de por qué es importante enriquecer las investigaciones con otros nuevos enfoques, nuevas tendencias de la investigación jurídica, hacia dónde pinta todo esto. Bueno, pues ahora vamos a tratar de aplicar y de bajar algunas de esas recomendaciones a propósito de los dos grandes enfoques, ¿no? Que nosotros ya habíamos dicho que eran tres, pero que ahora pues parten de dos perspectivas que involucran herramientas y técnicas muy particulares que son también parte de la especialización de cada uno de ustedes que va a tener a partir de realizar investigación en este doctorado y que se utilizan frecuentemente no solo en las ciencias sociales, aunque una de ellas, la que vamos a ver el día de mañana, uno de estos enfoques es más utilizado en ciencias sociales, no es exclusivo y no es único. En realidad, esto tiene que ver con cualquier enfoque que se aplique a obtener conocimiento científico. Entonces, ustedes deben de saber, conocer por lo menos el menú, ver qué es lo que hay de un lado y del otro. Y de acuerdo a la pregunta de investigación, de acuerdo a el objeto de estudio, como ya lo habíamos platicado, ustedes tendrán que tomar la decisión de cuáles serán las técnicas y herramientas y desde luego cuál será el enfoque que podrá orientar o que podrá guiar ese proceso de investigación para darle respuesta a esto que ustedes inicialmente se han planteado. También servirá para confirmar una hipótesis si es que la tienen y si es una de estas tesis que por sus características no maneja como tal una hipótesis, sino más bien un horizonte explicativo, descriptivo, también les servirá para poder hacer tres cosas: recoger los datos, eh, sistematizar esa información, esos datos, y luego para interpretarla. Mi intención el día de hoy, el día de mañana, no es meterme en la parte más técnica, en la parte más exquisita, digamos, de cada una de las metodologías y de los enfoques que vamos a ver, sino que ustedes puedan hacer un recorrido breve desde la parte más conceptual, desde la parte más fácil, o que pudiéramos decir que es más digerible, puesto que muchos de nosotros, incluyéndome de manera inicial, de formación inicial, no estuvimos en contacto con este tipo ni de enfoque ni de sus técnicas y de sus herramientas. Entonces, mi intención es que podamos encontrar una idea muy práctica, muy aterrizada a lo que pueden ser nuestras investigaciones y nuestras inquietudes a partir de este proceso de la tesis que vamos a hacer en el doctorado, sin meternos tanto, repito, a la cuestión más, por ejemplo, el día de hoy que vamos a ver investigación cuantitativa, ¿no? Metodología cuantitativa. Mi intención no es meternos de lleno a los principios matemáticos, a los teoremas que fundamentan todas y cada una de las cosas que vamos a ver el día de hoy, porque los hay. Desde ahí, desde la matemática, desde la estadística y la probabilidad como ramas auxiliares de estas ciencias duras, parte todo lo que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, por ahí les encargo que muten un micro porque se nos está regresando un poquito. Bueno, sin embargo, estas metodologías vamos a ver de qué manera se aplican, de qué manera pueden aterrizarse de forma muy específica y muy concreta en alguna pregunta de investigación que nosotros tengamos y que a propósito de ella pueda ser o pueda resultar idóneo el uso de una de estas herramientas y de este enfoque, desde luego, que es numérico, que es cuantitativo, estadístico, para poderle dar resolución a esa pregunta de investigación. Ya no abordé el día de hoy ni el día de mañana, no abordaré lo que tiene que ver con la revisión documental, porque eso ya lo hicimos un poco cuando estuvimos viendo el taller de Atlas T. Ya vimos cómo hacer categorías en los documentos, cómo seleccionar una bibliografía, cómo empezar a clasificar citas y codificarlas para poderle dar un contenido semántico lleno de significación y luego reportarlo en un informe. Entonces, aparte, como en su momento les comenté, ya le habíamos dado una adelantada y esto fue justo porque ahora, el día de hoy, repito, nos enfocamos a la parte cuantitativa y el día de mañana estaremos avanzando hacia la parte cualitativa, no solamente ya de la parte del análisis documental o filológico, que en algunos casos también pudiera ser compatible, sino que nos vamos a ir con algunas otras técnicas, específicamente con la entrevista, con la etnografía
y con la observación participante, que son tres técnicas que vienen desde las ciencias sociales y que pueden abonar a nuestros procesos. Aparte, desde luego, del diseño documental, del análisis del discurso y otros que vamos a estar tocando en estos 2 días. Bueno, si no hay alguna duda, alguna inquietud con esto, me gustaría ya entrar en materia. Y bueno, pues esta clase y la de mañana les va a ayudar a contestar fácilmente. Hay dos preguntitas del proyecto final, 2 puntos a desarrollarlos, que tiene que ver con qué enfoque vas a utilizar y qué técnicas y herramientas crees que puedan servirte, crees que puedan ser idóneas, que sean congruentes también con ese enfoque. Y bueno, pues poder dar solución a estos 2 puntos de su proyecto final. Bien, déjenme correr la presentación. Ahí está. Y pues el día de hoy entonces vamos a ver el enfoque cuantitativo, técnicas y estadística descriptiva para sistematizar desde luego e interpretar la información judicial. Esta clase del día de hoy, repito, ya está muy pensada para nuestro quehacer en la investigación de administración de justicia. Ya está muy pensada, ya está muy dirigida. Ustedes se van a dar cuenta porque hemos recopilado investigaciones y ejemplos muy concretos de lo que nos puede estar sirviendo a nosotros que estamos desarrollando una investigación dentro del programa de doctorado de Administración de Justicia. También un poquito retroalimentado Doctor, a perdón que partir... interrumpa. Sí, dime. No sé si pudieran hacer el favor los compañeros de apagar el micrófono porque se interrumpe mucho su voz. Sí, por favor, que pudieran... Si fueran tan amables. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Sí, que pudieran ayudarnos a eso para que no se regrese. Bueno, entonces, este enfoque cuantitativo que vamos a ver el día de hoy será también un breve repaso de las cuestiones de estadística básica, estadística descriptiva. Repito, saberes que vienen desde las matemáticas, las ciencias duras, pero que nos aportan información relevante cuando nosotros queremos tener ya sea una visión general del fenómeno, un acercamiento rápido, o también nos sirve para poder analizar el comportamiento de nuestras variables de estudio. Voy a abundar más en esta explicación, o incluso para hacer alguna predicción de algo que no conocemos en este momento, pero que pudiéramos adelantarnos para poder dar una especie de perspectiva de lo que sucederá en un tiempo futuro. ¿Sí? Ya veremos la utilidad de todo esto, que hoy en día está de supermoda, porque además hay toda una disciplina que se ha creado alrededor de esto y que se ha ido complejizando, que es la ciencia de datos. Hoy en día, una de las herramientas más potentes que tiene, por ejemplo, el análisis de políticas públicas, que tiene la sociología, que tiene también hoy el derecho con la cuestión de jurimetría, que la platicábamos desde las primeras sesiones, es el análisis de datos, la ciencia de datos que le llaman, ¿no? De ahí, bueno, de esto que vamos a ver el día de hoy, nace todo aquello de la ciencia de datos, desde luego se torna más complejo, se puede uno ayudar de programas informáticos, hoy vamos a ver un par de herramientas útiles para poder hacer esto más rápido y que a nosotros como abogados que no tenemos, abogados y abogadas, desde luego que no tenemos como contacto tan seguido con estas técnicas, estas herramientas, nos facilitan un montón el trabajo. Se las voy a explicar, se las voy a compartir y espero que también pues pueda ser de utilidad para quienes decidan adoptar alguna de estas herramientas. Bien, primero hay que hacer un pequeño repaso conceptual para ir refrescando aquellas clases de estadística que nos dieron en algún momento de nuestra trayectoria, o quienes no hayan tenido la oportunidad de llevar una clase de estadística puedan entender desde la manera más simple a qué nos vamos a referir con todos los conceptos que vamos a estar analizando el día de hoy, vistos, repito, como técnicas que podemos utilizar para acercarnos a la información, recoger esa información, sistematizar esa información e interpretar esa información para efectos de que nos arrojen respuestas a las preguntas de investigación que planteamos para la tesis. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, empezamos con el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Dice aquí la diapositiva, se los anoté de la siguiente manera. Como variable, vamos a entender aquella característica de la población que a nosotros nos interesa estudiar.
El nombre viene de que generalmente toma o siempre toma valores diferentes, observación por observación. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de datos estadísticos, forzosamente vamos a enfocarnos a analizar una población. Cuando en estadística, fíjense bien porque esto no lo anoté acá, pero lo vamos a ir rescatando. Cuando en estadística, déjenme activar mi lápiz para ir haciendo algunas anotaciones. Cuando en estadística hablamos de una población, nosotros nos referimos a un conjunto de sujetos que vamos a estar estudiando. El término suena un poco frío y ha sido muy criticado, pero la verdad es que la metodología cuantitativa sí es muy fría y calculadora. Lo van a ver por qué. Estamos hablando de sujetos de estudio, no de colaboradores, no de informantes. Estamos hablando de una población constituida por sujetos que vamos a estudiar. ¿Sí? Esos sujetos no necesariamente tienen que ser personas, esos sujetos pueden ser, por ejemplo, documentos, pueden ser expedientes, pueden ser juzgados dentro del Poder Judicial del Estado, todo lo que va conformando la judicatura del Estado, por ejemplo. Es decir, un cúmulo de individuos que forman parte de una comunidad o que por lo menos así lo vamos a ver. Y ojo, cuando nosotros hablamos, de sujetos, a lo que nos vamos a referir es que pudiera ser que abarcáramos toda la población, toda una población, y que en este caso nosotros estaríamos hablando de lo que conocemos con el nombre. A ver, aquí el lápiz nos está fallando otra vez. Bien, a ver. Por aquí me preguntan, ahorita que aproveché para abrir el chat, al final vemos si llegaron las tareas y demás. De todas formas, les debe de llegar un correo en el Google Form. Pero para no detenernos en este momento, vamos a ir resolviendo las inquietudes al final, ¿no? O en el espacio que tenemos para hacer un receso. Bien. A ver, opciones de puntero. Vamos a borrar esto de aquí. Ya sea que nosotros estudiemos una población, todos los casos en los que esto suceda, cuando nosotros hablamos de estudiar toda la población, estaremos hablando de realizar un censo. Y cuando estamos hablando de una parte de la población, estaremos haciendo una muestra. Esto lo voy a explicar más adelante, pero desde ahora se los adelanto para que no lo olviden. Si vamos a analizar toda una población, estamos hablando de hacer un censo, como los que hace el INEGI, en donde su objetivo, ¿no?, es entrevistar a todos y cada uno de los miembros, o por lo menos a un 99% de los miembros de una comunidad. Por eso el INEGI hace censos. Mientras que, si vamos a estudiar solamente a un grupo de individuos y no podemos por diversas razones estudiar a toda la población, 100%, 99%, estaremos hablando de que vamos a hacer una muestra. Hay formas de trabajar con esa muestra y criterios para seleccionar esa muestra. Bien, dentro de esa observación que nosotros vamos a realizar, vamos a querer ver ciertas cosas. Esas cosas que nosotros vamos a querer observar dentro de una población, les vamos a llamar variables. ¿Sí? Por lo tanto, una variable, como puede estar dentro de toda una población, supongamos la variable del peso. El peso de una población o de una muestra de un conjunto de niños que van al preescolar, esa es la comunidad que vamos a estudiar, esa es la muestra que vamos a tomar, presentan diferentes registros de peso, de acuerdo a su complexión física, de acuerdo a su edad, de acuerdo a si son hombres o son mujeres, si son niños o son niñas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, las variables son cambiables, son datos que cambian, por eso es su nombre de variable. Es justamente la variabilidad lo que le da razón de ser a la estadística. Ahora, es importante señalar que esta variabilidad, a los ojos del estadístico, o sea, de quien estudia la estadística o a la persona que está involucrada en hacer este estudio, se debe al azar. Sí, claro, tú imagínate cuántos expedientes, por ejemplo, entran a los juzgados que están ubicados en el edificio judicial
¿verdad? En Ciudad Judicial, aquí en San Luis Potosí. No podemos Y sabes que controlar estoy en clase. cuántos van a entrar y no podemos controlar cada cuándo van a entrar. Entonces, este dato, a pesar de que existe, lo podemos saber, lo podemos conocer, no lo podemos controlar. Las variables muchas veces no se pueden controlar porque se van dando al azar. Otras veces sí se pueden crear condiciones en donde nosotros simulemos o inyectemos a esa realidad las variables a nuestra voluntad, las podamos manipular y las podemos modificar para poder ver sus efectos. En este segundo caso estaremos hablando de un experimento. Muchas veces nosotros en las ciencias sociales y también incluido el fenómeno de lo jurídico, no podemos experimentar. Tenemos que ir a lo que ya ocurre en la realidad. No podemos agarrar un laboratorio y meter variables a nuestra voluntad y modificarlas en la comunidad que estamos, pues que estamos identificando, ¿no? A veces sí, a lo mejor habría algunos casos en donde sí, pero en la mayoría no se puede. Entonces tenemos que ir a donde está la realidad, donde están sucediendo las cosas, y ahí las variables son aleatorias, están al azar. Lo único que podemos hacer en lugar de controlarlas es observarlas y registrarlas. ¿Sí? Bien, esto de observar y de registrar nos permite hacer modelos. En estadística, un modelo es justamente la manera en la que registramos y vamos analizando el comportamiento de todas esas variables en una comunidad. Bien, las variables se dividen en varios tipos. El primero de ellos tiene que ver básicamente con su contenido. Por ejemplo, la variable peso en los niños de un preescolar es una variable de tipo cuantitativa, porque como nos lo dice la definición, responden a la pregunta de cuánto. ¿Cuánto pesa un niño? ¿Cuánto pesa una niña? Y estará representada esta variable a través de valores numéricos. ¿Sí? Es decir, habrá números en este caso. ¿Cuánto pesa un niño? No podemos decir, bueno, pesa rojo, pesa azul. No, tenemos que decir, pesa 50 kilos, pesa 65 kilos. Una persona en edad adulta tiene o debe de tener, está registrada que tiene un peso de 75 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Bien. Ejemplos de variables cuantitativas, ya no de un preescolar, ¿cierto? Sino de nuestro quehacer en la administración de justicia. Por ahí sigo escuchando un microfonito, si lo pueden silenciar, les agradeceré para que podamos agilizar esto. Revisen que esté silenciado el microfonito. Gracias. Y bueno, pues una variable cuantitativa justamente es el tiempo que se lleva el desahogo total de un expediente desde la presentación de la demanda hasta que es cosa juzgada. Eso sí lo podemos saber a través de números. Respondan a la pregunta ¿cuánto tiempo se tarda un expediente Ya déjame. en tramitarse? ¿No? Digamos de una manera muy general. Luego, otro ejemplo, el total de resoluciones definitivas dictadas en una sala. ¿Cuántas resoluciones en un año? ¿Cuántas resoluciones en un mes? ¿Cuántas resoluciones en un lustro, en 5 años? ¿Sí? Este dato sí se puede saber, por lo tanto es una variable cuantitativa numérica. ¿Cuántos asuntos fueron ingresados a partir de que inicia el sistema oral penal hasta la fecha? ¿Sí? Bien, ahora vamos con el otro tipo de variable. Hay otro tipo de variable que se llama variable cualitativa. No confundir con el enfoque cualitativo. Ese es todo un conjunto de técnicas que vamos a ver el día de mañana. Estamos hablando aquí también de variables cualitativas que se manejan o se pueden manejar en estadística, pero necesitan un tratamiento diferente porque al final no son números, aunque después se pueden convertir en números. Ya les explicaré un truquito para que así pase. Y bueno, pues las variables cualitativas son las que responden a preguntas de tipo ¿cuál? No cuánto, sino ¿cuál? Y son valores no numéricos. Por ejemplo, de manera muy elemental, estamos estudiando la variable color de ojos en una población de personas.
la respuesta no podrá ser ¿de qué color es los ojos? ¿De qué color son los ojos de la primera persona? 4. No puede ser directamente así. El color de ojos es un conjunto de caracteres alfanuméricos que conforman la palabra azul, café, ¿no? Miel. El nombre que ustedes le quieran dar al registro. Pero no son números, sino que son palabras con un significado. Por ejemplo, ya no en el caso tan elemental del color de los ojos, sino vámonos a un caso de nuestro quehacer jurisdiccional. Un ejemplo de variable cuantitativa puede ser: ¿qué tipo de amparo fue promovido en un expediente? ¿Fue directo o fue indirecto? ¿Sí? Estos podrán ser, pues puede ser la variable, y los valores de la variable puede ser directo o puede ser indirecto. ¿Sí? O por ejemplo, el sistema en el que se lleva una causa penal. Si estamos viendo un histórico, haciendo un análisis histórico de sistema penal en San Luis Potosí, nos encontraremos que hubo ciertos años en el que el sistema era tradicional y todos los asuntos fueron ingresados a través del sistema tradicional, clásico o como le quieran llamar, antiguo, no lo sé, y los que han estado ya tramitándose bajo el sistema oral, ¿no? Entonces, la variable es sistema en el que se lleva una causa penal y sus valores pueden ser tradicional u oral, pero son variables de tipo cualitativa porque no son números, sino que son valores que se representan con palabras. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna duda, si alguien quisiera hacer alguna pregunta. ¿Alguna duda con respecto de eso? Nos vamos a ir paso a pasito con mucha calma porque esto es un refrescar de cosas que ya no tenemos tan a la mano, ¿no? Nos podemos perder por ahí, pero la idea es que lo vayamos entendiendo todas y todos juntos. Maestro, María de los Ángeles, Adelante. nuevamente en las variables cualitativas, cuando refiere ahí los amparos, y aquí exactamente, tipo de amparos promovidos en un expediente directo e indirecto, sistema en el que se lleva una causa penal tradicional u oral, en su caso, en la transición. Ahí un poquito más amplio, no me quedó muy claro, maestro. Sí, imagínate que tú estás tratando de analizar cuál ha sido o cuáles han sido los principales problemas en cuanto, vamos a poner una pregunta de investigación al azar, en cuanto al tiempo, ¿no? ¿Quieres investigar sobre el tiempo en el que se puede resolver o se resuelve, llega en términos de eficiencia de la administración de justicia, un expediente en el sistema tradicional y ahora en el sistema oral? ¿Quieres hacer esa comparación? Bueno, una de esas variables que tú vas a tomar en consideración es que a partir de las observaciones que vas a realizar, tus observaciones son los expedientes, las causas. Entonces, esas causas necesariamente, para poderse analizar de forma estadística, no puedes comparar una causa del sistema tradicional directamente con el sistema oral, puesto que son de características distintas, reglamentadas incluso de manera diferente. Por lo tanto, lo primero que tú tendrás que hacer es una clasificación para poder distinguir de 500 expedientes que tú recolectaste, de 500 expedientes que es tu muestra, ¿sí? ¿Cuáles de esos expedientes puedes clasificar en el sistema tradicional y cuáles otros se van a clasificar bajo el sistema oral? Y a partir de ahí empezar a observar otros detalles. Pero lo primero que habrá que hacer es distinguir si son peras o si son manzanas, si son mujeres o si son hombres, si son niños o si son niñas, de acuerdo a cómo tú tengas planteado tu diseño de investigación, de acuerdo a la pregunta que estés tratando de responder. Y como no puedes decir, bueno, no puedes dar respuesta a la pregunta o a la variable tipo de procedimiento, en ese sentido, con números, lo tendrás que hacer a través de una clasificación no numérica, sistema tradicional, sistema oral. Luego hay forma de pasarlo a numérico, pero eso ya es después. En un primer momento, tú tendrás que asignar variables cualitativas para clasificar si es de un sistema o si es del otro. ¿Me explico?
Sí, Muy bien. sí, ¿Alguna gracias. otra duda? ¿Otro comentario? ¿Algo que no haya quedado así como muy bien explicado, muy claro? Muy bien. Pasamos entonces a nuestra siguiente clasificación de variables. Fíjense bien. Cuando ya estamos hablando de variables numéricas, o sea, las cuantitativas, estas a su vez se dividen en dos categorías. La primera, eh, la variable discreta, ¿sí? Que está aquí, y la variable continua. Primer caso, una variable discreta. Es aquella que se puede contar. Dice, por ejemplo, el número de piezas dentales que una persona puede tener con amalgamas, ¿no? Un ejemplo. Un ejemplo ya más aterrizado en nuestro quehacer jurisdiccional es el número de resoluciones definitivas dictadas en una sala del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque una variable discreta es aquella que tiene un número fijo, cierto. Yo les podría decir, los que son matemáticos me dirían, no les digas eso, pero no somos matemáticos, así que lo vamos a ver de manera más práctica. Luego ya los matemáticos nos regañarán, pero son aquellas que se pueden medir con números enteros. Un 90% de los casos es así. Por ejemplo, ¿cuántos expedientes llegaron a causar resolución definitiva en un año? El número podría ser 80, el valor de esa variable. 80, no es 80.5, no es 80.6, no es 83 cuartos de expediente, ¿sí? Nuestro número es entero, es cierto, es conocido, es un número, en matemáticas se le llama un número discreto, ¿sí? Mientras que las variables continuas, fíjense bien, por su parte, son aquellas que se miden y que no se cuentan. Ajá. Por ejemplo, el tiempo que ponemos a cocer un huevo. A ver, ¿cuánto tiempo tardará en cocerse un huevo? Depende de muchos otros factores, pero en una observación, en un registro que nosotros hagamos, a lo mejor a la leña, donde la llama está más avivada, ¿no? Y el agua se calienta más rápido, el huevo va a tardar menos y además no va a tardar 2 minutos exactamente. Va a tardar dos, es decir, el registro que vamos a ingresar va a ser así, 2.00 o 2.10, 2 minutos 10 segundos, 2 minutos 15. ¿Me explico? Por eso decimos que estas variables no se cuentan, sino que se miden. Y aquí sí hay oportunidad de hacer registros fraccionarios. ¿Sale? Ese es prácticamente, cuando ustedes vean una variable discreta, es un número entero, por lo regular, y así se registra 4, 5, 10, 14, 23. Mientras que una variable continua, sí, efectivamente, es un número fraccionario, un número que tiene un punto decimal. Por ejemplo, el valor, este no sé si se acuerdan por ahí, seguramente que sí, el valor de pi, ¿no? El valor de pi es una variable continua porque no lo expresamos en términos de 3 entero, sino que lo expresamos en términos de 3.1416. Maestro, aquí también entran los valores porcentuales. Los valores porcentuales, sí, porque estos nos van a servir para, sobre todo en estadística, para poder hacer comparaciones. Y lo vamos a ver más allá. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, supongamos que tú quieres comparar los juzgados de lo familiar de la Ciudad de México en una observación que tú estés realizando, no lo sé, el tiempo que tardan en deshogar una pensión alimenticia. Bien, pero a su vez quieres compararlo con los juzgados de San Luis Potosí. Obviamente, tú no puedes comparar
números que le vamos a llamar frecuencias absolutas, así se le va a llamar matemáticamente, porque no son la misma cosa, a pesar de que pertenecen al Poder Judicial, pues hay características de esas dos poblaciones o de esas dos muestras que no permiten compararlas de manera directa. Hay más carga de trabajo en un lugar, hay más carga de trabajo en otro. A lo mejor hay algunas formas procesales que se hacen de manera distinta, aunque a pesar de que incluso a la reglamentación pudiera cambiar, el código procesal de cada estado pudiera cambiar, sin contravenir los ordenamientos superiores, pero que pudiera tener algunos cambios, ¿no? Pudo haber pasado, por ejemplo, en algún momento un terremoto en la Ciudad de México, que esto es algo que se ha dado y que obligó a los juzgados a parar un periodo de tiempo determinado. Es decir, las comparaciones se vuelven más complejas en ese sentido. Lo que sí puedes comparar es porcentaje. Si tú, por ejemplo, dices, bueno, un expediente tiene una duración de un año aproximadamente del 80% de ese año, ¿no? Mientras que en otro estado de la República se tarda el 100% de ese año. Ahí es donde los porcentajes nos van a servir como variables continuas. ¿Me explico? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante para que esto quede más claro. ¿Sí? Si, por ejemplo, tú transformas un porcentaje a número entero, evidentemente te va a dar un número fraccionario y para tener una mayor aproximación a la realidad, te vamos a pedir que expreses una cantidad con uno o con dos decimales. Hay gente que dice, no, hasta con tres decimales, ¿no? O algunos otros que no les importa tanto el decimal y que dicen, bueno, redondéalo a la siguiente cantidad entera. La recomendación en estadística es que mínimo siempre tengas estos dos decimales, ¿sí? Pero, por ejemplo, si pudiéramos decir cuánto es el 33% de 184, forzosamente tendrías que utilizar decimales, explicitar la variable continua para poder tener una aproximación más certera a lo que nos estás queriendo decir. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario hasta aquí con estas dos? Sí. Se puede, sí, desde luego que sí, dependiendo del tipo de observación que tú estés realizando. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo, lo voy a poner un ejemplo muy coloquial, estamos haciendo una observación en el McDonald's, ¿no? Un restaurante que vende hamburguesas. Bien, ahí lo que nosotros queremos hacer es observar dos variables. El número de panes que se venden al día en relación con la cantidad de carne expresada en kilogramos que se ocupa durante un día de venta en McDonald's. Bueno, siendo así, una variable discreta va a ser justamente el número de panes, porque serán 100 panes, 200 panes, 300 panes. ¿Sí? Mientras que una variable continua, va a ser la cantidad de carne utilizada en el día expresada en kilogramos. 43.8 kilogramos, 103.94 kilogramos. Entonces depende mucho de la observación que tú vayas a realizar y que sepas identificar de esa población qué variables. Fíjense, ya les voy a dar ahí unos tips clave, ¿no? Si tú vas a utilizar métodos cuantitativos, primera cosa que hay que hacer y que hay que hacer bien, identificar a la población. Segunda cosa, identificar las variables. Y tercera cosa, identificar qué tipo de variables son. Y efectivamente tú puedes tener en un mismo estudio variables discretas, variables continuas, variables cuantitativas, desde luego en estas dos, pero también hasta pudieras tener variable cualitativa. Por ejemplo, ¿de qué tamaño son las hamburguesas? Chica, mediana, grande. Esa ya sería una variable cualitativa, que no es numérica. Pero puedes tú tener todas las variables que quieras, siempre y cuando acuérdate de identificarlas muy bien, porque esto va a ser importante más adelante, cuando quieras relacionar una variable con otra. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra duda?
Perfecto. Quiero que sepan que aquí cualquier pregunta que puedan realizar, cualquier duda, es bien recibida y es súper constructiva y nos ayuda un montón porque siempre que doy cursos de estadística para ciencias sociales, hay veces en que el curso es de pura estadística para ciencias sociales, para disciplinas sociales, lo más natural, lo más normal es que no tengamos mucho conocimiento de esto porque dejamos de tener contacto con esto hace mucho tiempo. Hay personas que incluso nunca lo han tenido. Entonces, siempre siéntanse con toda la confianza de hacer cualquier pregunta que consideren para que esto quede muy bien entendido, muy bien aprendido por todas y por todos, ¿eh? No hay ningún problema. Yo tengo mucha paciencia para explicar esto. Bien, hay otro tipo de variables que son las ordinales y las nominales. Fíjense bien. Por un lado, las variables ordinales son aquellas para las cuales tenemos un criterio único de orden. Por ejemplo, los nombres de los meses o los números de los juzgados. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una observación, por ejemplo, de que tiene que ver con el tiempo o las cosas que suceden en el transcurso, en el tiempo de un año, pues a lo mejor tus observaciones pueden ser por mes. Tú vas a esa población y la vas observando en el tiempo, en un año, pero lo vas clasificando mes a mes. Tú no puedes poner primero marzo y después enero, sino que los meses, digamos por convencionalismo social, porque así van transcurriendo, incluso en la misma observación, en la misma realidad, llevan un orden. Enero, febrero, marzo, abril, etcétera, ¿no? Por lo tanto, llevan una variable, o representan, mejor dicho, una variable ordinal. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con los juzgados del Poder Judicial. Está el juzgado primero de lo civil, luego está el segundo de lo civil, luego está el tercero civil, luego también puede estar el primero, segundo, tercero, cuarto de oralidad penal, luego pudiera estar los que tienen especializados en materia mercantil, por ejemplo. ¿Me explico? Llevan un orden, llevan una jerarquía. Esto es algo que ya está así. Cuando nosotros llegamos a esa población a hacer las observaciones, no lo podemos modificar, puesto que ya llevan un orden predefinido. No está al control del investigador o de la investigadora cambiar esa jerarquía. ¿Sí? Las mesas, por ejemplo, en el Ministerio Público, si llevan un orden en ese sentido, bueno, pues también podrían tomarse como variables ordinales, ¿no? Si bien la variable no es numérica, sí hay una única manera de ordenarlas. Inicia en enero, terminamos en diciembre, no hay más. ¿Sí? En el caso de los meses. O con los días de la semana, iniciamos en lunes, terminamos en domingo. O en días hábiles, ¿no? Que pudiera ser también, si estamos hablando de tiempos judiciales, muchas veces los cómputos de los tiempos tienen que ver con días hábiles y no días naturales en ese sentido. Habría que fijarse muy bien en eso y respetar el orden que ya de por sí llevan. Por ejemplo, lunes a viernes, ¿no? Las variables nominales, por otro lado, además de no ser numéricas, dice, nos representan un criterio único para ordenarlas. Por ejemplo, si pensamos en los colores, podríamos acomodarlos de acuerdo a su presencia en el espectro cromático, en esta rueda cromática, que los va acomodando, por ejemplo, de acuerdo a temperaturas, colores cálidos, colores fríos, ¿no? Y no los está acomodando en un orden aleatorio. O, por ejemplo, el arco iris. El arco iris tiene colores, sí, pero estos van ordenados de cierta manera, ¿no? No los estamos ordenando arbitrariamente, sino que llevan un orden. Aunque no sean numéricos, llevan un orden, ¿no? Por ejemplo, las preferencias que puedan tener las personas respecto de algo. Oye, a ti que, por ejemplo, vas y haces una encuesta, ¿a usted qué le parece o, o qué tanto confía en el funcionamiento del nuevo sistema de oralidad penal? Y el orden es 1, mucho, 2, más o menos, ¿no? 3, poco. Y aquí hay un valor intermedio, ¿no? Que pudiera ser más o menos. Es decir, del 1 al 5, usted dígame cómo calificaría la labor
de los jueces de distrito en diferentes asuntos, ¿no? En los que tenga conocimiento o competencia. Ah, bueno, entonces el 1 es excelente, el 5 es muy malo, en ese rango de posibilidades, ¿no? Ahí son variables nominales porque van teniendo un orden específico también, ¿no? Si pensamos en las áreas o disciplinas correspondientes, por ejemplo, a la capacitación que se ha dado durante el año en una escuela judicial, por ejemplo, ¿no? Pudieran ser valores nominales también. Bien, vámonos al que sigue. Esta parte sí es bien importante que más allá de decirles cómo le hagan, me les voy a decir qué necesitamos reunir, qué criterios necesitamos reunir. Hagan de cuenta que este es un checklist, ¿no? Hagan de cuenta que esta es una lista de cositas que tenemos que verificar antes de salir a hacer nuestro estudio. Fíjense bien. Primero, tener muy bien definida a nuestra población. Les digo, hagan de cuenta que este es un checklist que lo vamos a ir marcando conforme lo vayamos teniendo. Esto, más adelante le vamos a empezar a llamar representatividad. O sea, que nuestra muestra sea representativa. Cuando te vayan a revisar tu trabajo, siempre un comité que se enfoque a la cuestión metodológica te va a decir, ok, a ver, dime cuál es el tamaño de tu muestra. ¿Pudiste encuestar o analizar el total de la población o no pudiste y tomaste una muestra? Si tomaste una muestra, tienes que fundamentar y me tienes que decir por qué esa muestra sería representativa de la realidad que tú quieres observar. Ahorita vamos ahí a un ejemplo muy concreto. Luego, tener muy bien definida la variable de estudio que necesitamos estudiar, ubicar, como ya les había dicho. Ahora vamos al ejemplo, que es este de acá. Si quisiéramos saber de la población de una ciudad, ¿cuál es el procedimiento judicial que se les hace más difícil o engorroso? Si por alguna razón de comodidad dijéramos, mira, yo no puedo ir a entrevistar a toda la ciudad o a todos los involucrados, pero pues resulta que me es fácil salir ahí en los alrededores del edificio de Ciudad Judicial y preguntarles a las personas que anden por ahí, a los abogados litigantes que anden llevando están patrocinando algún asunto y nos están llevando ahí alguna promoción o qué sé yo, están yendo, se están apersonando en los tribunales, en los juzgados, y pues a esos les voy a preguntar, porque pues por razones de comodidad o de posibilidades, yo solamente pues salí y hice mi estudio ahí. Bueno, si esto es así, si tú haces eso, tendrás que justificar por qué esa muestra que tomaste es representativa. Si dices que es por comodidad, entonces luego le van a poner un pero a tu estudio y le van a decir, a ver, esa muestra probablemente tenga unas preguntas maravillosamente planteadas y nos presentaste un informe muy bonito con gráficas y tablas y todo, pero de entrada está viciada. ¿Por qué? Porque la muestra no es representativa. Tú quieres saber la percepción de una ciudad y nada más te vas a entrevistar a las personas que de pronto llegan a Ciudad Judicial, ¿no? Y a lo mejor, ¿por qué no te fuiste a otros lugares en donde también están ubicados esos actores? Por ejemplo, ¿por qué no fuiste también a los juzgados que están ubicados en la pila? Habrá que justificarlo, ¿no? Habrá que darle ahí como una fundamentación para que esto se pueda dar. Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que yo les estoy poniendo, pudiera ser que las personas que agarraste ahí a las afueras de Ciudad Judicial te dijeran, bueno, ¿sabes qué? Para nosotros es la tramitación de juicio sucesorio intestamentario. Ese es el más engorroso, ese es el más difícil. Pero como esto no necesariamente reflejaría el comportamiento que tiene la variable dentro de toda la población, es un estudio que estaría flaqueando en ese sentido y que podría ser fácilmente criticado por eso, ¿no? Lo mismo sucedería si levantáramos la encuesta o los datos, digamos, en el centro de readaptación de la localidad, ¿no? Pero que no nos fuéramos a donde están ubicados esos actores que queremos consultar realmente. Posiblemente, si esto fuera en el centro de readaptación,
la respuesta no va a ser un juicio sucesorio intestamentario. Es muy probable que los que andan por ahí opinen acerca de que es un procedimiento de tipo penal, el más engorroso. En realidad, tendríamos que en la población debe haber una percepción más amplia sobre los procedimientos jurisdiccionales, pero debido a que nada más nos fuimos a una muestra que no es representativa, no estamos captando lo que queremos captar. Hay formas matemáticas de calcular cuántas personas debemos encuestar. O sea, hay criterios. Pueden ser criterios criterios por razones fundamentadas a través de la teoría, a través de las posibilidades, a través de un marco metodológico previo, o incluso sobre las matemáticas. Hay fórmulas. Incluso si ustedes, esto ya está muy avanzado hoy en día, ya la tecnología nos ayuda mucho. Si ustedes quieren tomar una muestra y la quieren hacer representativa por criterios numéricos, es decir, yo desarrollé esta fórmula matemática y en esta fórmula matemática dice que si el total de la población es de 500 personas y obvio yo no puedo ir a entrevistar a las 500 personas, con que yo entreviste a un número determinado dentro de esas 500 lograré la representatividad. Es decir, no logro la aprehensión total de la realidad, pero sí logro acercarme de manera fundamentada, que eso es lo importante. Lo importante no es que puedas ir a hacer el censo como el INEGI, a todas y cada una de las casas. Lo importante es que en tu estudio puedas fundamentar por qué esa muestra que tú seleccionaste es representativa de la población que quieres estudiar. Supongamos que estamos hablando de expedientes. Yo quiero poner en evidencia mi hipótesis, ¿verdad? Es de que el sistema de oralidad penal es más rápido y eficiente por muchos criterios, por muchas razones, que el sistema tradicional. Bueno, esa es una afirmación un tanto peligrosa porque entonces implica que tú selecciones o todos los expedientes que han sido tramitados a partir de que entró en vigor la reforma, o bien que selecciones algunos de esos expedientes, pero que me fundamentes por qué es pertinente y representativo ese tamaño muestral. Como les decía, en sus dispositivos, en los celulares, incluso ya hay aplicaciones automatizadas, ustedes le pueden poner calculadora de tamaño de la muestra. Y te pregunta, ¿cuál es el tamaño de la población? ¿Cuál es el nivel de confianza y de certeza que viene en porcentaje? Quiero tener el 95% de efectividad, el 99%, y tú le vas moviendo esos números y te va haciendo el cálculo. La fórmula matemática ya la desarrolla la aplicación y te va diciendo, de una población total de 500 expedientes, con que tú analices, voy a decir un número al azar, con que tú analices 125, tienes, mientras reúnan los criterios de especificidad, que sean criterios que están tocando a todos y cada uno de esos expedientes. Recuerden que no podemos comparar peras con manzanas. Ajá. Distinto sería si tenemos limones y naranjas, pero queremos compararlos en relación a la cantidad de vitamina C que tiene cada uno de ellos. Como son características compartidas, entonces podemos tomar ese tipo de muestra. ¿Sí? Siguiente, es importante no solamente conocer a nuestra población y tener muy bien definida la variable de estudio, sino también es importante saber en dónde y cómo y de qué manera vamos a levantar los datos. Por otro lado, es importante tener un buen instrumento y además tener claro de qué manera, qué tiempos y qué espacios este instrumento va a ser aplicado. Luego, hay otros métodos de muestreo que pueden responder a distintas necesidades, pero estos métodos no los vamos a tratar directamente en este curso, porque estos tendrían que ser trabajados directamente con el equipo de asesores de cada uno de los temas, ¿no? Tal cual tendrán necesidades diferentes y ahí tendrán que hacerse los ajustes pertinentes. Bien, un segundo elemento a considerar es el tamaño de la muestra, lo que les decía con este ejemplo que habíamos tomado. Fíjense bien, si tenemos muestras muy pequeñas, estas pueden no ser representativas del comportamiento de la variable dentro de la población, en tanto que muestras muy grandes pueden llevar, 1, a costos muy elevados que hagan el estudio estadístico inviable, y 2, a que jamás acaben la tesis. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Más vale hacer un estudio que podamos controlar, que
que aunque nos suene pequeño, no por ser un estudio pequeño dejará de ser valioso, siempre y cuando no se nos salga de control metodológicamente hablando y no se nos disperse toda la muestra que nosotros quisiéramos tomar. Un estudiante me decía, yo quiero analizar los planes de estudio de la carrera de Derecho en México. Uy, pues habría que ver si en escuelas públicas, en escuelas privadas, y había que ver si en cuál entidad federativa. Tenemos 32, entonces esto seguramente va a ser una labor titánica que no te va a alcanzar el tiempo que tienes para realizar la tesis, ¿no? Entonces, pues selecciona una mejor muestra para que esto sea viable con las condiciones y los recursos con los que cuentas y lo puedas llevar a buen término. Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Sí, yo maestro, quería preguntarle, cuando vimos el tipo de variables numéricas, no, perdón, las variables ordinales y nominales, ¿podemos ajustar a veces los datos ordinales para obtener algún otro resultado? Como por ejemplo, dime más o menos en qué estás pensando. Mire, como por ejemplo, le estaba dando una revisada a lo que nos mandó de la sesión 3, que es la estadística de asuntos de enero a diciembre de los juzgados. Y yo me preguntaba si podía variar, estaba viendo lo de los temas de media moda y me preguntaba si yo podía variar los meses, es decir, ponerlos de forma distinta para obtener el resultado de la moda, si es que pudiera haber. Ya. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito para dar respuesta a lo que nos pregunta Adrián. Acuérdate que la moda es el número, o el valor, mejor dicho, puede ser cualquiera, es el valor que más se repite en todo un conjunto de observaciones. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, si tuviéramos 500 expedientes y en esos 500 expedientes estuviéramos analizando la cuantía de las pensiones alimenticias que está solicitando una de las partes, desde luego, ¿no? La parte acreedora, pudiéramos decir que en todos esos 500 expedientes que estamos analizando, el 70% de los ingresos de la parte deudora es el porcentaje que más se repite en todas las demandas, en los escritos iniciales de demanda. Tas, 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 70, 70, 70, 70, 70. Ahí puedes calcular una moda y la observación tú la tendrías que acomodar de acuerdo a los rangos que vayas a definir. Eso lo vamos a ver en un momento más. Pero probablemente el rango que tú pudieras definir es el rango entre mes a mes. Pero a lo mejor tú pudieras definir otro tipo de rango que te diera una información más adecuada a lo que tú quieres. A lo mejor tú la observación que quieres es hacerla bimestral o la quieres hacer semestral, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones legislativas, ¿no? Quien está analizando el poder legislativo de alguna manera, también lo hemos trabajado así, no le sirve mucho hacerlo de manera mensual, sino que analizan el contenido, por ejemplo, de los paquetes de reforma que se presentan por cada periodo legislativo, que no es necesariamente mes a mes, sino es otra medida de tiempo. Pero sí tú puedes jugar con esas variables e irlas acomodando de acuerdo a la observación que tú quieras realizar de esa muestra. ¿Sí me explicó? ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra duda aparte de la de... Sí, maestro, aquí en este tema análisis cuantitativo, yo creo que el problema es el tamaño de la muestra. Y si no me equivoco, o corríjame, del tamaño de la muestra puede llegarse a un conocimiento probabilístico o a un conocimiento generalizado. ¿Es correcto? Sí, así es. Sí, de hecho lo que nos está diciendo José Martín tiene que ver con ya un análisis más profundo sobre muestreo, que es todo un tema que podríamos desarrollar. Por razones de tiempo no lo hacemos, solo nos quedamos en el concepto básico, pero para darle respuesta a la pregunta de José Martín, sí,
el investigador o la investigadora debe de tomar esa decisión. Es decir, en los muestreos existen muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Por ejemplo, el probabilístico es aquel que se calcula a través de una fórmula matemática, que es la que decía que ustedes pueden ya sacar a través de una aplicación del celular, ¿no? Y les ayuda con una calculadora de muestra. Esto tiene que ver con que cuando tú vas a ocupar un muestreo probabilístico, es porque sabes que todos los sujetos dentro de tu estudio tienen la misma probabilidad de ser encuestados, ¿sí? Y que además comparten características que de alguna manera tienen en común. Reúnen esos dos criterios. Tienen oportunidad de ser encuestados de manera... tienen las mismas probabilidades de ser encuestados de manera general todos y reúnen características. Mientras que, por otro lado, los muestreos no probabilísticos son todos aquellos que se hacen cuando no todos los sujetos de tu investigación tienen la misma oportunidad de ser encuestados. En ese, no que que el investigador no pueda encuestar a todos. Nos referimos a que por la situación o las características de los sujetos de estudio, no todos no pueden tener las mismas probabilidades de entrar a ese estudio. Por eso ahí se ocuparían otros criterios. Uno de ellos sería que compartan características similares, ¿no? Pero eso hay que darle otro tipo de justificación más teórico-conceptual. ¿Por qué estamos tomando esa decisión? Y por otro lado, cuando es un muestreo probabilístico, basta con que hagamos la justificación matemática del por qué ese porcentaje sería representativo de la muestra. Entonces, básicamente esa es la diferencia. La probabilística no necesita más fundamentación porque ya la tiene, es un teorema matemático probabilístico, un cálculo de una fórmula, mientras que el no probabilístico requiere de que el investigador esté haciendo explícita su decisión y fundamentando por qué tomó esa decisión y por qué esa población es idónea para su estudio. Uh-huh. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Martín, ¿sí quedó claro? Sí, maestro, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vámonos a la que sigue. Sí, adelante. Uh-huh. Mira, tiene que ver, Diana Isela, con la pregunta de investigación que tú estés construyendo. Más o menos esto que tú estás planteando que quieres, este estudio que quieres hacer, esta observación, ¿con qué pregunta de investigación estaría relacionada dentro de tu tesis? ¿Qué intentarías responder con ese estudio? Uh-huh. Sí. Ok, mira, tú lo que acabas de hacer en este momento es reconocer tus variables de estudio. Es decir, vamos a ver más adelante que existen dos tipos de variables. Las variables dependientes y las variables independientes. Las variables independientes son aquellas que pues van a estar ahí durante todo el estudio y que no van a ser objeto de cambio. Por ejemplo, que todos estos son expedientes ¿de qué tipo? Son expedientes de guarda y custodia.
todos los que vas a analizar tienen esa misma variable en común. Por lo tanto, esa variable no cambia, esa variable es independiente de todo. Solita puede estar presente sin ningún problema en todos los casos que tú vas a observar. Mientras que las otras variables que tú acabas de mencionar, violencia, ejercicio de poder, etcétera, 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 van a ser variables independientes que no van a estar presentes en todos los casos, ¿no? De manera, o que no podemos suponer que van a estar presentes en todos los casos de manera idéntica. A lo mejor unas estarán en unos, otros no estarán en mayor o estarán en menor medida, se combinarán 2 o 3 juntas, ¿no? O a lo mejor nada más habrá presencia de una sola y otras 2 no, no lo sé, eso ya lo tendrías tú que ver cuando vayas a hacer el estudio. Bueno, pues básicamente con eso tú ya puedes identificar cada una de esas variables e ir con esa guía de observación, que es algo que vamos a ver también el día de mañana, a hacer tu estudio de esa selección de expedientes que tomaste y ver esas variables ahí. Si la pregunta de investigación es ver qué tanto influyen estos elementos, violencia, ejercicio de poder, etcétera, etcétera, en los casos que tienen que ver con el asunto en específico que tú estás viendo, habría que especificar desde los objetivos de la investigación que tú te vas a enfocar únicamente a los expedientes tramitados. Eso es, volvemos a la delimitación del objeto de estudio. Ajá, únicamente a los de San Luis Potosí, de tal año a tal año, ¿no? Porque si no lo mencionas, se sobreentiende que nos vas a hacer el histórico de todos. Y cuando nos presenten los resultados, te vamos a preguntar qué pasó con los demás, ¿no? Entonces ahí, desde la delimitación del objeto de estudio, hay que curarnos en salud y decir, yo voy a abarcar de aquí hasta acá. Y ese va a ser el tamaño de tu muestra. ¿Me explico? Sí, de nada. ¿Alguien más por ahí quiere preguntar algo respecto de esto? Muy bien. Pues bueno, ya más o menos vimos qué onda con las variables, qué tipo de variables se pueden manejar, cómo identificar las variables de mi estudio, cómo hacer un buen muestreo, seleccionar la población, qué pasa si no selecciono bien la población, qué pasa si no tengo muy claro cuáles son las variables que voy a manejar, si lo que voy a utilizar es enfoque cuantitativo. Ajá. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo hacerle para sacar esa información, algunos tips, algunas recomendaciones al momento ya de ir directamente a recoger esa información. Una vez que hemos decidido nuestro método de muestreo y el tamaño de la muestra, tenemos que cuidar la aplicación del instrumento para recabar los datos. Y aquí les vamos a hablar de algunos instrumentos que cada uno tiene su forma de hacerse sus recomendaciones. Ya sería cuestión, repito, de que ustedes seleccionaran el que les parezca más idóneo, ¿sí? E ir ajustando de acuerdo a la identidad de cada uno de los trabajos si desean usar enfoque cuantitativo. Si vamos a preguntarle a las personas, tenemos que tener un cuestionario, ¿sí? En el que las preguntas no se presten interpretaciones, que sean claras. Tener en cuenta el tiempo que llevará a levantar la información, considerar a qué hora se hará, en qué espacio geográfico, cómo vamos a abordar a los encuestados. Oye, yo quiero ir a preguntarles la percepción de algo a los jueces que en este momento están trabajando en el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, pero voy a llegar a las 2:30 de la tarde el día viernes. No, esto va a ser muy complicado, ¿no? Tendrás que articular una estrategia para que esas personas puedan darte la información que tú quieres de los mejores términos y de la mejor manera. Si lo que vamos a hacer es tomar medidas, tenemos que tomar en consideración qué instrumento es con el que vamos a hacer la medición y las maneras en las que éstas serán levantadas. Una manera adicional es la de recurrir a fuentes históricas. Esta es importantísima. A lo mejor a muchos de ustedes les va a servir esta recomendación. A datos previos, a muestras que ya se hayan levantado. A ver, en algunas ocasiones nosotros queremos ir a levantar los datos de la muestra, pero en algunas otras ocasiones a lo mejor mi estudio no está tan enfocado en hacer eso
sino en tomar algunos de los datos que ya están, sistematizarlos e interpretarlos, porque me van a arrojar alguna información que yo quiero. Si esto es así, pues yo no necesito ir a tomar la muestra necesariamente, sino buscar si ya existen datos, sobre todo si voy a hacer una evaluación histórica de algo, ¿no? Yo quiero ver qué fue lo que pasó en el periodo de la 41 legislatura del Congreso de la Unión, ¿no? En México. Bueno, pues entonces voy a los datos de la 41 legislatura, que son datos históricos y que ya existen ahí. ¿De dónde los saco? Miren, hoy en día, justo por eso la relevancia de la ciencia de datos es que como obligación, como iniciativa de transparencia, se está transitando al esquema de gobierno abierto. Esto significa que todos los gobiernos que están en esta iniciativa, que incluso han firmado tratados internacionales de la materia y demás, se han comprometido a explicitar y a proporcionar la información de manera pública, de manera abierta, sobre sus estadísticos y sobre otras tantas cosas. Por lo tanto, hay unidades de información y estadística disponibles en la mayoría de las instituciones internacionales y nacionales. Hablando del Poder Judicial, hay que investigar cómo está y si existen los datos a disposición de todos los registros estadísticos que se tengan. Justo como por ahí me estaban comentando, habían hecho la exploración de que ya habían bajado un archivito que yo les puse de tarea. Bueno, les voy a enseñar de dónde lo saqué. Hoy en día existen lo que se llaman datasets, que no es otra cosa más que paquetes de información estadística que los mismos estados ya ponen a disposición del público para que los puedan analizar. Desde luego, no todas las personas saben analizarlos porque para esto necesitas un background estadístico o unos pequeños tips que les voy a dar el día de hoy para que lo puedan hacer de manera más sencilla. Pero bueno, vamos a enfocarnos dónde lo puedo encontrar. Si ustedes buscan en internet, déjenme ver por acá mi ventana, se las estoy compartiendo. Aquí tenemos los datos abiertos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Fíjense bien, para poder analizar estos datos, nosotros manipularlos, analizarlos, meterlos a programas estadísticos y empezar a hacer comparaciones, sacar promedios, sacar modas, sacar medianas, hacer gráficas con los datos, hacer tablas, poder sacar información y datos sobre esto. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la información. Fíjense, aquí están. Dice, en esta sección se muestran los datos abiertos de las áreas de apoyo judicial, administrativas y de órganos jurisdiccionales, civil y familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y aquí tenemos diversos datos. Datos que se pueden descargar. Si ustedes le dan clic, les va a bajar un archivito de Excel, como este que tengo yo aquí. Lo vamos a abrir. Normalmente los datos estadísticos se manejan ya en tablas, ya hay formatos para hacer eso. Y si aquí se dan cuenta, tenemos la información estadística de diciembre de 2010 a abril del 2019 de lo que sucede en la primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Y aquí está, cada una de estas hojas de Excel es un año, en donde se registran diversos aspectos que normalmente se describen en la primera hoja. Notas, dice, última actualización, 3 de junio del 2019. Y aquí están, ¿no? Cuántas sesiones y acuerdos, cuántas fueron públicas, cuántas fueron privadas, etcétera. Cuántos magistrados de nuevo ingreso y cuántos se ratificaron. Y aquí está, año a año, aquí el rango es por año. Diciembre del 2010, del 11, del 12, del 13, 14, 15, hasta 2019. ¿Sí? Y aquí tenemos toda la información tabulada. Bueno, esa es una, la voy a cerrar nada más para mostrarles. Vamos a trabajar más adelante el día de hoy, en nuestra segunda parte de la sesión, vamos a trabajar con datos de este tipo, de esta naturaleza, pero de ahí se pueden obtener. ¿Sí? Nuestro Poder Judicial del Estado, estaba yo checando aquí en la página, las puso a disposición de una manera un tanto diferente y que desgraciadamente no es tanto de utilidad
para poder hacer estos cruces de información, hay que decirlo, porque nos las ponen en PDF. Y entonces es más difícil, no es imposible. De hecho, todos estos datos ustedes los pueden capturar en una hoja de Excel, hacer el vaciado. Pero es un poquito más complicado porque hay que estar vaciando del PDF o copiando la tabla si nos lo permite. Pero a veces de PDF a Excel no se puede copiar de manera muy buena, ¿no? Sería mejor si nos lo pasaran en formato Excel o en formato que se conoce como valores separados por coma o .csv. El archivo que le subí para su tarea del día de hoy es un archivo .csv que lo puede leer cualquier hoja de cálculo, la que está en Google Docs, Excel, o cualquier programa de análisis estadístico, que por ejemplo, ese es el formato que maneja el INEGI y muchas otras bases de datos, ¿no? Para que los puedan ingresar ustedes en cualquier otro programa y los puedan manejar con más facilidad. En PDF es muy complicado. Probablemente lo hayan hecho así, pues para presentar la información nada más, pero si ustedes se acercan con motivo del estudio que van a realizar, informándoles desde luego que están haciendo una tesis aquí en el posgrado del instituto, si ustedes se acercan a la unidad de estadística, probablemente puedan poner a su disposición toda esta información en formato que se pueda procesar a través de Excel o de cualquier otro programa estadístico, ¿sí? Pero aquí está, ¿no? Y aquí hay varios registros y ahí nada más sería que ustedes se acercaran a la unidad de estadística y preguntaran por aquello de lo que tienen interés para su tesis. Y que, bueno, no se los dieran en PDF, que les dieran el concentrado de los datos, de la información capturada en tablas, que es el nombre elegante de todo esto. ¿Mm? Ustedes digan, no, por favor, pásamelo en Excel, es más fácil. Con eso lo hacen, ¿no? Y por último, si de lo que se trata es de medir la influencia que puede tener una variable sobre una población hipotética, fíjense, este es un caso especial. Por ejemplo, cuando se trata de revisar la eficacia de un nuevo procedimiento en el enfoque del trabajo jurisdiccional que será aplicado a una serie de causas en un futuro, en este caso, lo que se trata de hacer, pues no puedes ir a levantar una información de algo que todavía no sucede, pero sí puedes generar la información. Aquí lo que se hace es controlar una variable sobre algunos elementos experimentales dentro de lo que es un diseño de experimentos y esa es la manera que tenemos de recoger esa información. Desde luego es un poco complicado, pero si por ejemplo yo quiero medir la eficacia, fíjense bien, si lo que yo quiero es medir la eficacia de un sistema argumentativo que se aplique por ser novedoso en la resolución de casos difíciles o casos paradigmáticos y quiero medir qué tan eficiente es, lo primero que tengo que ver es si ya se ha aplicado. Seleccionar una muestra de los casos en donde ya se haya aplicado. Y si no hay, tendré yo que crear un experimento. Fíjense, para poder medir esto, yo tendría que crear un experimento en donde yo, en un grupo control, aplicara el nuevo criterio o el nuevo método interpretativo y un grupo control en donde no se aplicara. Esto suena medio descabellado porque no es muy viable que digamos en un estudio de la realidad jurídica. Es más viable, por ejemplo, en las ciencias que, como su nombre lo dice, son ciencias experimentales. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la eficacia de una vacuna diseñada en China contra el COVID versus la eficacia que tenga cualquier otro tratamiento que no sea la vacuna de la fabricada en China contra el COVID. Entonces yo tendré que hacer, primero para probar la eficacia de la vacuna, un grupo muestra en donde ahí sí yo controle la variable. ¿Cuál es la variable? Aplicar o no aplicar la vacuna. En un grupo la aplico y en un grupo no. Y veo y mido los resultados entre uno y otro. Esto es más fácil en ese tipo de disciplinas, en ese tipo de estudios, no tanto en el nuestro, pero se los pongo para que tengan en cuenta que si en sus objetivos de investigación está el medir la eficiencia de algo que históricamente no se ha aplicado, hay que replantear ese objetivo porque va a ser bien complicado hacer un experimento para medir esto. A menos que ya haya registros históricos en donde ya se haya utilizado y podamos tomar esos casos como muestras y como observaciones para nuestro estudio.
Hasta aquí me detengo y pregunto si hay alguna duda. Muy bien. A ver, denme un segundo, déjenme acomodar aquí mi computadora. Ahí está. Quiero usar mi lápiz y no he podido, así que creo que es una cuestión de la conexión aquí. Bueno, ahorita lo reparamos rápidamente. ¿A qué horas son? ¿A qué horas tenemos también? Yo creo que lo puedo hacer mientras está el receso. Sí, ya tenemos 10 minutos para eso. Entonces, bueno, vamos a continuar. Bien. Voy a explicar esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Y regresando de nuestro receso. Una vez que ya tuvimos este recorrido rapidito con de los principales conceptos de estadística que nos pueden servir al tipo de investigaciones que estamos realizando, claro que hay más, claro que hay un abordaje más intenso y más profundo de todo esto, pero a grosso modo esto yo creo que es lo que nos puede ser útil de acuerdo a los perfiles de las tesis que tenemos, que yo ya les di una leidita a los títulos y a sus tareas que me han entregado de los objetos todavía no las retroalimento para que los que están esperando un comentario, pero sí les eché un ojo, más o menos por dónde van esas tesis, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver, regresando del receso, es cómo representar esa información. Ya vi más o menos cómo ir a recogerla, ya vi más o menos cómo irla tabulando, sistematizando. Ahora voy a ver cómo voy a representar gráficamente esa información para efectos de que esos números dejen de ser números y se conviertan en datos, se conviertan en información significativa. Y para esto necesito saber cómo acomodarla, necesito saber cómo empezar a jugar con las posibles relaciones que puedan tener esos numeritos que voy a ir a captar o esas categorías que voy a ir a recoger a las poblaciones, a las muestras, y qué es lo que me pueden decir al respecto y qué puedo hacer con todo ese cúmulo de información. La ciencia de datos es eso, tener una batería, un montón de números, un montón de registros, cómo acomodarlos y cómo leerlos a manera de que me digan algo. Eso es lo que vamos a ver regresando de nuestro receso. Son 7:20. Yo creo que podemos reanudar al 7:40, si les parece bien, 7:40 puntual.